un átomo. Claro, porque la fisión es un tipo de cambio, pero también pueden transformarse de otras maneras. Las transformaciones transcurren cada cierto tiempo llamado periodo de semidesintegración, que es diferente para cada clase de núcleo. Por ejemplo, el carbono 14 tiene un periodo de semidesintegración de 5.730 años. 5.730 años, longevo el carbono, ¿no? Cada vez que transcurre ese tiempo se terminan de desintegrar al azar la mitad de los núcleos que posea. La mitad de la mitad restante se termina de desintegrar cuando vuelven a pasar otros 5.730 años. Cuando un núcleo se desintegra, emite radiación. Radiación se llama a las partículas o rayos que salen del núcleo cuando se transforma. Entonces, la palabra radiación no define a la materia por su contenido, sino por la forma de desintegración que tiene esa materia, ¿no es cierto? Exacto, la radiación puede estar compuesta por partículas de distintos tipos y por ondas también de distintos tipos. Y la radiación, sea del material que sea, constituye también un tipo de energía. Sí, y la energía de la radiación se expresa en electronvoltios. Un electronvoltio es la energía que adquiere un electrón cuando se lo acelera entre dos placas conectadas a una fuente de 1 voltio. Para dar un ejemplo, cada fotón de la luz visible común tiene una energía de 2 o 3 electronvoltios. La energía de las radiaciones, entonces, se mide en electronvoltios y a menudo en millones de electronvoltios o MeV. Quique, ¿vos sabés cuándo se descubrió la radiación? Sí, siglo XIX, Henry Becquerel. A fines del siglo XIX, el investigador científico Henry Becquerel experimentaba con la fosforescencia de los minerales, colocándolos durante mucho tiempo sobre placas fotográficas a oscuras después de haberlos expuesto al sol. Un día, Becquerel dejó un mineral de uranio sobre una placa fotográfica virgen que había sido envuelta a resguardo de la luz y que aún seguía cubierta con su papel negro. Para su sorpresa, encontró luego que la película se había velado. Como en esa época se habían descubierto los rayos X que velaban las películas fotográficas, Becquerel asumió que el uranio emitía rayos X. Pero después se dio cuenta de que lo que emitía el uranio no eran rayos X, sino una mezcla de 3 radiaciones principales a las que se denominó con las 3 primeras letras del alfabeto griego, los rayos alfa, beta y gamma. Hoy sabemos que los rayos alfa están formados por núcleos de helio. Estos núcleos se componen de 2 protones y 2 neutrones. Los rayos beta son electrones y los rayos gamma, ondas electromagnéticas o fotones, al igual que la luz o los rayos X, pero de energía mucho mayor. La energía de los fotones de los rayos X es de unos 500.000 electronvoltios, mientras que la de los rayos gamma es de 1.000.000 de electronvoltios o un poco más. Estas radiaciones, alfa, beta y gamma, no son las únicas clases que existen. Además, hay otras variedades en la naturaleza o que se producen en laboratorios. Sí, como de neutrones, protones, ondas electromagnéticas de las más variadas energías, rayos cósmicos y muchas más. Becquerel murió en 1908 por las quemaduras y el cáncer causado por estos materiales. En su época no se tenía noción del peligro que existe en la manipulación de estos elementos, y mucho menos de la utilidad médica de la radiactividad. A fines del siglo XIX, Pierre Curie y Marie Sklodowska descubrieron otros elementos químicos y radiactivos como el polonio, 400 veces más radiactivo que el uranio. Dentro de los hallazgos también se encuentra el radio, cuya actividad es mayor aún, unas 900 veces por encima del uranio. Pierre Curie también notó que las quemaduras radiactivas, a diferencia de las térmicas, no se curan fácilmente. Otros investigadores comprobaron que los tejidos jóvenes, como la sangre, los de los órganos sexuales y los de un feto, son más sensibles a la radiación. En rigor, las radiaciones pueden causar daño, pero esto no quiere decir que no se haga un uso beneficioso de estas. Uno de los usos beneficiosos que se puede hacer de las sustancias radioactivas es utilizar sus radiaciones para eliminar células cancerosas, ya que los tumores son tejidos jóvenes y por eso sensibles a la radiación. Claro, este tratamiento se llama radioterapia o comúnmente rayos. ¿Qué te pasa en el brazo? Uy, 36,6, ¿es mucho? ¿No tenés nada, Quique? No. Existen distintas fuentes de radiación para la radioterapia. Pueden utilizarse fuentes radioactivas, aceleradores o equipos de rayos X especiales, que son distintos de los utilizados para radiografías. Los aceleradores
o equipos especializados de rayos X producen radiaciones casi